Hoy por hoy, Ser Andújar. Pues abrimos ese libro antiguo con olor a historia de nuestra ciudad. Ese libro que nos invita a abrir la Asociación de Amigos del Patrimonio de Andújar, junto con el CEP Linares Andújar y, claro, está con el área de cultura del Ayuntamiento de Andújar, dentro de esas 12ª Jornadas de Patrimonio de Andújar y Comarca, que este año se centran en personajes artísticos en la historia de Andújar. Unas jornadas que se inauguran con una primera sesión este sábado 2 de febrero. La cita es a las 10 de la mañana en el Palacio de Don Gómez. Desde allí se iniciará el recorrido itinerante por lugares que evocan el recuerdo, dicen ellos, de figuras literarias en nuestra ciudad. Figuras como la de Gracián Quijano, Pedro de Escabias, Alcalá Venceslada y Montero Moya. Bueno, pues escritores, historiadores, filólogos, gente de nuestra ciudad y entendida en nuestra historia va a encargarse de evocar la vida, la biografía de estas personas. Por eso, hoy en el programa de hoy van a estar en el segundo tramo Juan Vicente Córcoles y Luis Pedro Pérez, secretario y presidente respectivamente de la Asociación Amigos del Patrimonio, pero ya sí queremos saludar y dar la bienvenida a Alfredo Ibarra. No sé si nos escucha, Alfredo. Muy buenas. Buenas, muy buenas. Y al otro lado del teléfono tiene que estar, Francisco, si la técnica lo permite, Francisco Manuel Carriscondo. Francisco, muy buenas. Sí, estoy. Muy bien. Y permíteme que salude a mi primer mentor literario, Alfredo. Buenas, Francisco. Bueno, mi pupilo aquel, he oído un ave que vuela con voz propia importantísima como profesor y como investigador y como escritor. Bueno, o sea, un cruce de personas que se conocen que yo desconocía y me agrada. Al teléfono hemos dicho que tenemos a Francisco Manuel Carriscondo Esquivel. Él es doctor con premio extraordinario en Filología Hispánica, actualmente profesor titular de Lengua Española en la Universidad de Málaga, ¿no? ¿Es así? Exacto, sí, así es. Allí estás, de hecho, en Málaga. Autor, entre otros libros, de literatura de literatura y dialectología, la obra de Antonio Alcalá Venceslada, que fue, por cierto, premio de investigación otorgado por Cajasur en el año 1999. También eres autor, por cierto, de libros de poesía. Y por eso me imagino que eres el encargado de hablar, de resaltar la figura de Antonio Alcalá Venceslada. En el caso de Alfredo, bueno, ya lo conocemos todos y todas, es docente, es editor, escritor de infinidad de libros y crítico literario también, y se va a encargar de analizar la figura de la escritora Francisca Cristina Sáenz de Tejada y Ortí, que ahora nos dirá también por qué, aunque lo podemos deducir, por qué utilizaba el seudónimo de Gracián Quijano. Vamos en primer lugar, y así nos ocupamos de la figura de Antonio Alcalá Venceslada. Francisco, Antonio Alcalá Venceslada, ¿quién era? Cuéntanos. Bueno, pues Antonio Alcalá Venceslada era una figura bastante poliédrica en el plano de la composición literaria y también como investigador. Yo como bien has dicho, me he ocupado de su obra literaria en ese libro que publicó Cajasur hace ya bastante tiempo. Realmente ha pasado mucho tiempo, y digamos que años más tarde me dediqué a la labor de Alcalá Venceslada como folclorista y como recopilador del saber popular, sobre todo en su obra más conocida, por la que ha pasado, digamos, al panorama filológico internacional, porque es una obra consultadísima en todas las latitudes, y me refiero al vocabulario andaluz, cuya primera edición se publicó en Andújar, en nuestra ciudad, en la imprenta La Puritana, en 1934, y luego hubo una segunda edición bastante ampliada en 1951. La obra de Alcalá Venceslada mereció por 2 veces consecutivas el máximo galardón que otorgaba la Real Academia Española en su momento, el premio Conde de Cartagena a un trabajo de erudición. Entiendo que es importantísimo esta obra de vocabulario andaluz, porque sospecho que fue la primera vez que alguien indagaba en el mismo, ¿no?
Sí, había precedentes porque realmente en el siglo XIX hubo serios intentos de crear un vocabulario andaluz. Ahí están, digamos, los manuscritos de José María Esbardi, que era un gaditano, que también era un polígrafo, un erudito, pero que no llegó a ver la luz, a publicarse. Y luego también el intento del maestro de Alcalá Venceslada, de Francisco Rodríguez Marín. Pero Rodríguez Marín, que se conocía en el ámbito literario como el bachiller de Osuna, pues desistió del empeño de hacer un vocabulario. Era una obra monumental, él no tenía tiempo, él luego se dedicó a cuestiones de dirección de la Real Academia, entonces le cedió el material a Antonio Alcalá. Y a cambio, Antonio Alcalá pues le cedió todo el material que tenía sobre paremias, todo el material paremiológico. De ahí que hubo un intercambio de información que provocó, digamos que aceleró el proceso de publicación del Diccionario de Andalucismo de Alcalá Venceslada, conocido como Vocabulario Andaluz, y por otro lado los refraneros de Francisco Rodríguez Marín. Llegó a publicar hasta 4, tiene recopilados más de 20.000 refranes este hombre en sus 4 libros, y bueno, al final salimos ganando los investigadores, porque gracias a ese intercambio pudo haber, digamos, pudimos ver publicadas las 2 obras, el vocabulario andaluz y los tratados o refraneros de Francisco Rodríguez Marín. Pues Antonio Alcalá Venceslada, una figura importante, bueno, pues no solamente, como ya has dicho, no solamente andujareña, sino para toda nuestra región andaluza. No sé si quieres añadir algo más de él, si no... Sí, puedo hacer un monográfico si quieres sobre el tema, pero yo no quiero abusar del tiempo, y además que tengo que ceder el turno de palabra también a mi buen amigo Alfredo. Y hay que dejar algo para la cita del sábado, digo también, ¿no? Sí, bueno, para la cita del sábado también tengo una cosa especial, pero sí me gustaría incidir en 2 hechos. Primero, se discute la fecha de nacimiento de don Antonio. Uh-huh. Yo he sugerido, para hablar de don Antonio, situarnos cuando hagamos la ruta en lo que es el monumento a la Jamuga, porque allí en la casa de su abuela, en la casa de Ana García Arévalo, fue donde nació Antonio Alcalá Venceslada. Las biografías oficiales, la de la Real Academia de la Historia, la pseudo oficial de Wikipedia, ponen como fecha de nacimiento el 5 de noviembre. Si hubieran consultado mi obra sabrían que no fue el 5 de noviembre, sino que fue el 5 de septiembre de 1883. Y bueno, por otro lado, otra cuestión que se cierne sobre don Antonio es si realmente hay que considerarlo iliturgitano o si hay que considerarlo oriundo de Marmolejo. De Marmolejo, ¿no? Él nació en Andújar, aunque su familia era oriunda de Marmolejo. Es verdad que a los 4 o 5 días de nacer, la familia se desplazó a su casa, digamos, familiar, que estaba situada en Marmolejo. Pero él, y además lo voy a atestiguar con citas procedentes de sus textos, él se consideraba andujareño o iliturgitano y lo llevaba a gala. Y además esa devoción que le tenía a Andújar, a la Virgen de la Cabeza, a todo lo que procedía de su ciudad natal, pues rebosa en su obra. Y eso es lo que voy a tratar de demostrar, ¿no? Cómo Andújar está presente en toda la obra de Alcalá Venceslada. No solamente la literaria, que hay muchos textos, sino también en la lexicográfica, el vocabulario andaluz, figuran muchas palabras y aparecen muchos ejemplos extraídos de informantes iliturgitanos. Pues con eso nos quedamos, porque se nos acaba el tiempo y te agradecemos muchísimo que hayas estado dispuesto a entrar en directo vía teléfono desde Málaga. Francisco Manuel Carrascondo, gracias. Gracias, yo agradezco la posibilidad que me habéis dado y bueno, nos vemos el sábado. El sábado, claro que sí. Alfredo, pues tenemos un poquito de tiempo, ya te lo digo, pero queremos unos breves apuntes que nos ubiquen y nos sitúen un poco en torno a la figura de Gracián Quijano.
Bueno, Gracián Quijano es, aunque tengamos en el ámbito literario de Andújar o cultural, pues muy presente, es una figura poco conocida y poco valorada. Y sobre todo hoy en día que la mujer se valora más en el sentido de el papel que juega y que ha jugado siempre en la historia ¿no? y en la cultura. Paca Tejada, como ella se quería llamar siempre, pues coge el seudónimo de Gracián Quijano simplemente, bueno, pues por Baltasar Gracián, quería imitar a Baltasar Gracián, pero al mismo tiempo al Quijote, ¿no? A Cervantes. Ese es uno de los seudónimos, pero también tenía otro que era Padre Pareja, que usa en San Sebastián, cuando se estalla la Guerra Civil, le coge en San Sebastián y escribe una serie de cuentos que son 40 y tantos cuentos que publica la revista Chica, que son de 3 niños y un perro, y escribe con el seudónimo de Padre Pareja, que mantiene en algún tiempo, aunque Gracián Quijano el que ha mantenido siempre. Y bueno, pues hablar de Francisca Cristina Sáenz de Tejada, que aunque bueno, nace en Andújar en 1896, el 28 de julio, y bueno, a lo poco tiempo pues marcha a Madrid con su familia. Como digo, le coge la guerra civil en San Sebastián, pero luego regresa a Madrid, donde fallece su padre. Y en Madrid, pues ella va creando su figura literaria, que le cuesta mucho, porque ella quería ser escritora. Al principio fue su madre la que le ayuda, pero estaba en un ámbito donde la mujer, en el sentido cultural y literario, era complicadísimo. Entonces, bueno, pues Federico García Sánchez, un escritor del momento, porque Antonio Alcalá Venceslada, que era familia de Paca Sáenz de Tejada, tenía alguna rama familiar que le tocaba. Bueno, estuvo también, la invitó a escribir, y Rafael de Valenzuela, otro escritor de Andújar, pero fue a Federico García Sánchez que le da el espaldarazo para publicar su primer libro en el año 34, que se llama Mujeres, y luego escribe otro, Treinte Mecano, que también es de cuentos de humor. Y luego ya se marcha, como decimos, se marcha para Tierra de Madrid, donde hace su vida, y es una vida interesantísima, porque es una mujer adelantada a su tiempo, si lo viéramos desde Andújar, ¿no? Una mujer que conduce, que fuma, que está en ámbitos, en los círculos literarios, los culturales, que escribe, que quiere romper moldes, y bueno, de hecho, pues participa en un círculo que se llama Gil Robles, que son casi todos escritoras. Hay cartas interesantísimas de grandísimas escritores y escritoras como Carmen Conde, etcétera, que apoyan la obra literaria y muestran la relación de amistad de Carmen Conde, es la primera académica de la lengua española que hay, que apoyan. Sí. No digo que se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde va a ser la ruta? La ruta va a ser en los jardines, que se llaman Sáenz de Tejada, y que para ella era su yuste particular. Ella, cuando escribe, siempre dice su yuste, es cuando se retiraba y venía a Andújar, a ese lugar donde se llenaba de misticismo. De hecho, en Madrid tenía un cuadro que le tapaba con unas puertecitas, y ese cuadro, cuando lo abría, era su sitio de Andújar, su lugar de Andújar, y lo abría para ventilarse, y era un cuadro. Ajá. Pues yo sé que nos vas a disculpar, Alfredo, pero el tiempo se nos ha echado encima. La cita es el sábado, día 2, y yo creo que nos podemos quedar con eso, con que fue una mujer adelantada a su tiempo. Una mujer adelantada a su tiempo, y una escritora muy reconocida, que escribió en blanco y negro, que escribió para Hispanoamérica, que escribió más de 40 libros. O sea, estamos hablando de una intelectual de altura, al margen de que sea una mujer adelantada. Con mucha repercusión, más allá de Andújar, incluso de a nivel nacional, sí. Pues Alfredo, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado, por tanto. A vosotros. Y abrimos ahora el segundo bloque de lo que hemos dado a llamar en la jornada de hoy, en el programa de hoy, un monográfico en torno a las figuras literarias que van a protagonizar la primera jornada, el inicio de estas 12º jornadas de Patrimonio de Andújar y Comarca, que comienzan este sábado día 2 de febrero a las 10 de la mañana en el Palacio de Don Gómez. Ya hemos tenido en nuestros estudios a Alfredo Ibarra y a través del teléfono a Francisco Manuel Carriscondo Esquivel para hablar respectivamente de Gracián Quijano y Alcalá Venceslada.
Y ahora toca el turno de centrarnos en otras dos figuras, la de Pedro Escabias y la de Montero Moya. Para ello tenemos en nuestros estudios, y ya los saludamos, a Juan Vicente Córcoles de la Vega y Luis Pedro Pérez García. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos los dos y gracias por atender como siempre la llamada de esta casa. Juan Vicente, vamos a empezar por ejemplo por ti, para conocer la figura de Pedro de Escabias, que para algunos es Pedro de Escabias, para empezar. Eso es correcto, ¿no? Sí, Vale. es correcto. Para algunos solo nos suena del centro de adultos. Bueno, pero hay que saber un poco más de la figura de él. Juan Vicente, cuéntanos. Pues sí, Pedro de Escabias es una figura muy importante del siglo XV. Él nació aproximadamente en 1410, no se sabe con certeza la fecha de nacimiento, como así la de la muerte. Se supone que murió al final del siglo XV, la década de los 90, posiblemente vio el descubrimiento de América, que fue en el 92, pero los biógrafos no atinan con la documentación que de esta familia Pedro de Escabias. Su familia era oriunda de Priego de Cuenca, no de Priego de Córdoba, y bueno, fueron como tantas familias que vinieron con la Reconquista a repoblar toda esta zona. Pedro de Escabias es una figura porque ocupa prácticamente todo el siglo XV. Se educó en la corte, en Segovia, con Enrique IV, era prácticamente de la misma edad, con Juan de Mena, el poeta, y entonces como un hombre cortesano, pues se dedicó a la poesía, a las letras y a las armas. Cuando él llega a Andújar, su padre había sido ya alcaide del castillo, que era el responsable de que el castillo y las murallas estuviesen bien protegidas, bien hechas, bien adecentadas, porque no hay que olvidar que todavía en esta época el reino nazarí de Granada existía. Entonces una posible invasión nazarita podía llegar. De ahí que las murallas hasta el siglo XVIII intentaban que estuviesen bien. Y luego él ostenta el cargo de alcaide de Andújar y bueno, pues compagina la labor administrativa, funcional de su cargo con la política de aquel momento. Él se hace muy amigo del condestable Lucas de Iranzo, tanto así que estuvo Jaén y Andújar prácticamente estuvieron muy hermanadas por la afinidad de estos dos personajes que fueron siempre leales a la figura de Enrique IV. El siglo XV es un siglo muy problemático porque los nobles quieren imponer su poder, sus cotas de poder. Hay varios problemas dinásticos de quién va a ser el futuro rey. Y entonces el pacto de los Toros de Guisando se acuerda que la futura reina va a ser Isabel, la hermana de Enrique IV. Y bueno, Enrique IV fue fiel, tanto es así que en esta época Andújar nos viene dos hechos muy significativos. Primero, Juan II, el padre de Isabel la Católica, y de Enrique IV nos da el título de ciudad. Andújar deja de ser villa para ser ciudad, y luego Enrique IV nos da el título de muy noble y leal. Y al escudo le añade 4 leones rojos o blancos sobre una orla, no recuerdo el color. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? También es significativo que con Pedro de Escabias documentalmente está constatada la llegada de los gitanos aquí en Andújar, y bueno, también recibió el amargor de los pogroms sobre los judíos, precisamente el condestable Miguel Lucas de Iranzo muere en Jaén en la misma catedral por un movimiento xenófobo. Y bueno, es una figura muy importante y su obra principal es Repertorio de Príncipes de España, una obra que la ha estudiado Michel García, un francés, un profesor emérito de la Sorbona Nouvelle de París, un hispanista magnífico, tenemos mucho contacto con él. Y él estudió esa obra que guarda la biblioteca del monasterio de la Escorial. Es una obra importante porque tiene poesía y narra un poco todo lo que es la historia del mundo desde el origen hasta esta época, ¿no?
Entonces Pedro de Escabia es una figura importante que gracias a que el centro de adultos lleva su nombre, pues es una constante que hay aquí en Andújar. Ese nombre, por cierto, se debe al desaparecido Calzado, porque él escribía en el diario Jaén con el seudónimo de Escabia, de Pedro de Escabia, ¿no? Ajá. Entonces es importante que gracias a Calzado, ¿cómo se llamaba el nombre de Calzado? Manolo era. No, bueno, fue cronista de Andújar, fue un escritor que tiene una obra inédita muy bonita sobre las estampas serranas. Vinculado a la Virgen en la cabeza. Tiene varios libros sobre la Virgen en la cabeza, en fin, y entonces, pues, gracias a Francisco Calzado Gómez, pues pudimos, el nombre de Pedro de Escabia está en Andújar, ¿no? Está vinculado a Andújar. También tuvo mucho protagonismo cuando los reyes católicos vienen aquí a Andújar. Primero viene la reina Isabel, y la comitiva la reciben junto al castillo, en el Arco Chico, en la Plaza de Mestanza, y allí esa comitiva, cuando tenía que entrar, tenían que jurar los privilegios que iba a tener Andújar. Y entonces lo juraban ante el Evangelio de San Juan. Y el que sostenía ese Evangelio fue precisamente Pedro de Escabia. Uno fue en el 1482 y luego en el 1486, cuando ya viene también Fernando, viene el matrimonio, Isabel y Fernando, con don Juan, el príncipe, que moriría muy joven en Salamanca. Y bueno, pues esa comitiva regia de juramento de los privilegios de Andújar, Pedro de Escabia tuvo un gran protagonismo, que precisamente los amigos del patrimonio hace 2 años pusimos una cartela allí en el Arco Chico para recordar a todos los transeúntes ese momento histórico. Juan Vicente, sí, no sé si has acabado, pero te iba a decir, como has mencionado la asociación, como secretario, también tenemos al presidente, Luis Pedro. Está preparado que esto sea de forma itinerante para evocar estas figuras. ¿Dónde vamos a poder escuchar hablar de Pedro Escabia? Sí, la forma itinerante es una forma muy, muy atractiva. A la gente le gusta mucho, más que encerrarlo en un aula, ¿no? Y esperamos que el tiempo acompañe. Seguro que sí. Y bueno, cada personaje está relacionado con un sitio de Andújar, ¿no? Y Pedro Escabia lo vamos a poner en la Plaza de Santa María, porque la Plaza de Santa María, la antigua fachada del concejo, es una fachada de la segunda mitad del siglo XV y posiblemente Escabia la vio, la conoció. La iglesia de Santa María, que ya existía, no así la portada, que se hizo un poquito posterior, y tampoco la Torre del Reloj. La Torre del Reloj de 1534 se hizo un poquito más tarde, ¿no? Pero bueno, el entorno que nos queda, podría haber sido también aquí junto a Don Gómez en la muralla, pero bueno, como allí estaba la casa, antigua casa del concejo, y que es del siglo XV, pues yo creo que representa muy bien ese momento histórico de Escabia. Será la segunda figura que se evoque, que se recuerde en ese día. La cuarta, y con eso se cerrará la primera jornada de Patrimonio de Andújar en este sábado día 2, estará a cargo del presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar, nuestro cuarto ya invitado, Luis Pedro Pérez García. Bienvenido por primera vez a estos estudios, ya has estado alguna vez en los anteriores. Vamos a cerrar con Montero Moya, escritor, pedagogo, ¿no? ¿Era? ¿Sí? Pedagogo. Político. Político también. Pues... ¿Dónde va a ser? Para ubicarnos, ya lo visualizamos. En la Plaza de la Constitución, donde está el hogar del jubilado. Ahí estaba el Palacio del Marqués de San Rafael, y cuando él ejerció como maestro en Andújar, entre el año 1847 y 1853, la escuela la tuvo en ese palacio. La escuela vivienda la tuvo en ese palacio. Escuela vivienda porque vivía allí. Sí, generalmente el ayuntamiento, la educación era una responsabilidad municipal. Proporcionaba el local y proporcionaba la vivienda al maestro y a su familia, ¿no? Bueno, nos vamos al siglo... es que él nace en la calle Tiradores, pero la calle Tiradores tiene muchas más circulaciones más incómodas y va a haber mucha gente.
hacer una breve referencia a su figura histórica y literaria, entonces hemos preferido en el mercado, en la plaza del mercado. Decía que saltamos del siglo XV al XIX, si no me equivoco. Al XIX. ¿Quién fue Montero Moya? Pues mira, Montero Moya es, sin lugar a duda, una de las figuras más importantes que tiene Andújar en la segunda mitad del XIX, y a nivel provincial también. Mira, él nace un 26 de diciembre de 1826 en la casa, en el antiguo convento de los jesuitas, en la calle Tiradores. Tiene una placa que le puso el ayuntamiento en 1912, 2 años antes de que muriera. Era hijo de Moya, de Manuel Moya Santiago, que era catedrático de lengua castellana y literatura, que trabajó en el colegio de Jerónimo de Alcalá, que se llamaba el Colegio de Nuestra Señora de la Cabeza. Y estaba, repito, en el antiguo convento de San Juan de Dios. Por lo tanto, él, como su hermano era también maestro, pues desde muy pequeño estuvo vinculado a un mundo del conocimiento. El padre también hizo algún pinito literario, ¿no? Pero no comparable a su hijo. Bueno, este hombre, la verdad es que estudió magisterio. Bueno, estudió en principio, en primer lugar quiso ser sacerdote y estudió en el seminario conciliar de San Felipe Neri en Baeza. Pero eso fue el año 42-43, cursó nada más que 1842, cursó nada más que el primer curso de teología. Según él, en su autobiografía, es porque sus problemas de salud no le permitía estar en Baeza. Bueno, uno de sus amigos y que habló bastante de Manuel María Montero, que es moraita, un republicano como él, achaca la salida del seminario a que no tenía fe suficiente para ser sacerdote. Y parece ser que esa es la razón, ¿no? Tenía achaques de fe, en este caso. Sí. Bueno, es que en aquel momento estudiar en un seminario, el bachiller era muy habitual, aunque el padre tenía capacidad económica para afrontarle los estudios de bachiller, ¿no? Cuando regresa en el año 43, 1843, en Andújar, el ayuntamiento lo beca y estudia. Bueno, estamos hablando ya de los estudios de magisterio. Le beca los estudios de magisterio en la Escuela Normal de Jaén, que es una de las primeras escuelas normales que se crean en España. La primera fue en Madrid en 1837. Bueno, 3 años. Termina en el 47, un magnífico expediente, y entonces viene a Andújar y su primer destino como maestro de primeras letras es en Andújar, en donde acabo de decir, en el colegio, en el antiguo Palacio de San Rafael, ¿no? Manolo Figueroa, Rodrigo Figueroa nos ha suministrado precisamente el contrato que hace el ayuntamiento con el titular de ese edificio, el heredero del Marqués de San Rafael, que es un Antonio González de Rosa, ¿no? El alquiler costaba 3,5 reales diarios. Bueno, él en realidad toda su vida se la dedica a la enseñanza. Es una de las facetas al cual le tenía un gran aprecio, ¿no? Fue maestro en Baeza entre el 47 y el 53, maestro en Linares entre el 53 y el 68, y a partir de 1869 ya se establece en Jaén, porque su padre ya vivía en Jaén, como catedrático de retórica y poética en el Instituto de Jaén. Entonces él se establece desde el año 1869 en Jaén y allí muere en 1914, aunque la actividad docente la deja en 1904 por jubilación. Bien, debido a su actividad y que le gustaba ser maestro, pues tiene obra dedicada a la pedagogía, El faro de la infancia, y en donde él habla de cómo era la enseñanza y cómo quería que fuera la enseñanza, ¿no? Es interesante, un breve apunte, se quejaba que, dice, actualmente los ayuntamientos se preocupan más por la salubridad de los edificios, de las habitaciones, escuelas en donde ejercemos, ¿no? Dice, porque antes era insalubre, no se preocupaba, era un motivo de enfermedad para los chiquillos. Se quejaba de que ganaban muy poco y dice en su memoria, nunca pedí un aumento de sueldo, pero ahora que estoy jubilado lo voy a pedir. Dice, porque es propio de este país que un conserje gane más que un maestro.
efectivamente, un maestro podía ganar 400 o 500 pesetas en primera contratación, ¿no? Y él se quejaba que no le permitía. De hecho, tiene una anécdota en su autobiografía que le llega al inspector, ya estando en Jaén, y le pregunta, pero bueno, ¿no tiene usted ni tintero ni lápices? ¿Qué ha hecho con esa pequeña partida que se le ha introducido junto a su salario para adquirir ese material? Y dice, pues me la he comido materialmente, y es que la empleó para comer, porque es que entre que no le pagaban habitualmente o le pagaban muy poco, pues el hombre no pasó por grandes... Su situación económica nunca fue muy buena. Bueno, pero destaca en su época por dos facetas bien diferentes a las del magisterio, ¿no? Una es que un político muy activista, de hecho, cuando él está en Baeza, formó parte de la milicia nacional y se opuso al movimiento contrarrevolucionario de O'Donnell. Después, en la Gloriosa, intervino también activamente. De hecho, ya como republicano federalista. Y, de hecho, en el sexenio revolucionario lo eligieron diputado a Cortes por la circunscripción de Alcalá la Real. Cosa curiosa que a mí me llamó poderosamente la atención que votaron en la circunscripción de Alcalá 1.841 votantes, y los 1.841 le dieron el voto a Manuel María Montero Moya. A mí eso tiene un tufillo puntería, raro, ¿no? Tufillo muy raro. Pero bueno, no, su experiencia en Madrid como diputado a Cortes en la Primera República fue breve, porque en realidad las Cortes funcionaron muy poco. Pero bueno, incluso él dio una queja cuando el ministro de la Marina declaró a las fragatas que estaban en el cantón de Cartagena que se independizaron. El cantón de Cartagena se independizó y su uso de las fragatas estaban allí, era puerto militar, y lo calificó de pirata y protestó enérgicamente de aquello, ¿no? Bueno, siempre tuvo una actividad política interesante. En Jaén, ya en el Ayuntamiento de Jaén, ¿no? Y tuvo contacto con los mejores pensadores del republicanismo. Fue amigo personal de Estanislao Figueras, el primer presidente de la República. Fue amigo personal hasta su muerte de Nicolás Salmerón. Y, de hecho, él contribuyó a la fusión republicana en 1890 y tantos, ¿no? Por lo tanto, y además fue un personaje políticamente muy respetado, tanto por los republicanos de la provincia y a nivel nacional, como de los partidos políticos, los partidos dinásticos. Porque era un hombre muy íntegro, una persona tolerante, le gustaba hablar, dialogar y nunca imponía su ideario político. Pues... De ahí su prestigio como político. Y después la tercera faceta es la de literato, ¿no? Sobre todo poeta. Y poeta, ¿no? Casi todos eran poetas, ¿no? No, además de poeta hizo escrito de tipo político. Ajá. Tiene una parte en prosa. Acabamos con esto, Luis Pedro. Sí, bueno, como poeta, pues probablemente el mejor poeta que tiene Jaén la segunda mitad del XIX. Ajá. Su poesía estuvo siempre influenciada por el romanticismo. Su figura de referencia fue en prosa, bueno, ahora no me sale. Y tiene una temática muy variada. Tiene poesía religiosa, filosófica, popular, amorosa, erótica, en fin, y una obra muy extensa. Su gran biógrafo, que es Moreno Cuesta, considera que es un poeta que construye muy bien el verso, que tiene poemas fantásticos y que, bueno, se puede considerar como la figura literaria de su generación. Pues ya hemos conocido a las otras dos figuras literarias que nos quedaban por recorrer en el programa de hoy. Bueno, yo creo que es un papel fundamental el que desarrolláis con este tipo de actividades, sobre todo para los que desconocemos tanto las personas que tanto han hecho por nuestra ciudad y que han marcado y han dejado huella siglo tras siglo, desde el 15, 19, en fin, este recorrido que hemos hecho y que reiteramos esa invitación que hacías en la anterior ocasión, Juan Vicente, a que quien no se haya inscrito, que evidentemente puede acudir también a esta jornada como oyente, ¿no?
Sí, muy bien, por supuesto. Pedro, lo de la carta que hemos editado de... Bueno, el ayuntamiento, siendo alcalde un liberal, José María Serrano Martínez, José María, sí, o Joaquín, no me acuerdo ahora muy bien, le hicieron un homenaje en vida, de ahí la placa que se pone en la calle Tiradores, en donde nace, y él remite un agradecimiento, una carta manuscrita al ayuntamiento, donde agradece al ayuntamiento esa deferencia con él, que era muy humilde, decía que no era merecida, vamos, y era un personaje en la época, porque hicieron infinidad de homenajes en vida y después de su muerte, tanto en Jaén y en distintos pueblos de la provincia. Entonces esa carta se va a entregar a los que están apuntados al curso como un recordatorio de esta insigne figura de Andújar. Pues bonito detalle, bonito recuerdo. Luis Pedro Pérez García, Juan Vicente Corcoles de la Vega, gracias como siempre y nos veremos el sábado. Muy bien. Si el tiempo lo permite, que seguro que lo hará. Si Dios quiere. Hasta luego. Hoy por hoy, Ser Andújar.